Bomba, bomba, recontrabomba, recontrarremil bomba lo que acaba de pasar en Italia. 15 puntos le han dado de sanción a la Juventus a cumplir en esta misma temporada, además de sanción para muchos de sus dirigentes por el caso de las plusvalías, que ahora lo voy a explicar, pero la noticia más importante es esta. La Juventus ha recibido 15 puntos de penalización. La Fiscalía había pedido que fuera sancionada con 9, sin embargo el Comité de Apelaciones, el Tribunal Federal de Apelaciones le ha dado 15. La Juve tiene otra instancia a la que seguramente va a recurrir, que es ir al CONI y apelar esta sanción para que sea revisable. ¿Por qué se sanciona a la Juventus con estos puntos? Además, hay sanciones para los dirigentes. Sanciones para el quien es ahora el director deportivo del Tottenham, Paratici, que en aquel momento era el director deportivo de la Juventus, 2 años y medio. 2 años para Riva Bene y Andrea Agnelli, que son los que impulsaron la Superliga y presidentes en los últimos años de la Juventus. Cherubini, que es el actual director deportivo de la Juventus, recibe 1 año y 4 meses. Es decir, además de perder 15 puntos en este momento y dependiendo cómo vaya la apelación, la Juventus va a tener que buscar un nuevo director deportivo porque él va a estar suspendido 1 año y medio. Y después 8 meses para Nedved, Garimberti y otro grupo de ejecutivos que ya menos conocidos o de menos perfil y que también están sancionados por este caso. Hay varios puntos a tener en cuenta. Primero, esta es una investigación que era vieja y que se reabrió. Segundo, es una práctica normal en Italia esto de generar plusvalías a partir de las transferencias de jugadores. Básicamente yo siempre les explico y pongo el ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Si la Juventus compra un jugador de 80 millones de euros, por más que lo pague 80 millones de euros cash en ese momento, si le firma un contrato de 4 años, en realidad a la economía del club de cada año simplemente le tiene que debitar 20 millones. Divide el total de lo que paga por el jugador por la cantidad de años que tiene de contrato. Entonces los jugadores que tienen parte final de su contrato o que no tienen contrato, cuando son vendidos y son vendidos por una suma muy importante, generan una plusvalía en el club. Es decir, aquel que está quedándose sin contrato y que el club ya básicamente ha podido descontar todo el traspaso en su poder, lo vende y ese dinero sí entra todo en el balance de ese mismo año. Es una práctica muy común. De hecho, la investigación tenía en su origen más de 60 transferencias sospechosas, de las cuales 40 o 42 eran de la Juventus. La Juventus tiene muchos casos que han sido algunos muy públicos y sospechosos y otros igual de sospechosos pero menos públicos. A ver, los más conocidos, aquel intercambio que hizo el Manchester City con la Juventus de Danilo con Joao Cancelo. Se los he dicho 1000 veces. Aquí en el momento no me acuerdo el número exacto, pero creo que los habían valorizado ambos por 70 millones de euros a cada uno. Entonces, y le firmaban un contrato nuevo con un buen salario, porque esa es la forma de convencer al jugador también. Entonces, los dos equipos generaban una plusvalía de unos 50 o 60 millones porque le faltaba solamente muy poco por amortizar. Otro caso que ha sido un fracaso total, pero que se hizo para esto de la plusvalía, es el intercambio de Pjanic con Arthur, Barcelona con Juventus también. Eran jugadores que ya habían sido amortizados en un gran porcentaje, sobre todo Pjanic en la Juventus, a los cuales se le puso una cotización había una diferencia de 10 millones, creo que eran 60 y 70 o 65 y 75 millones para uno y otro. Entonces la Juventus generaba ingresos por 70 millones, pero después lo que tenía que pagar por Arthur lo podía dividir en la cantidad de años que tenía de contrato. Y le puedo contar algunos casos más que yo me acuerdo de algunos haciendo el fútbol italiano que generaban realmente mucha sorpresa, porque había equipos que tenían problemas económicos, que uno los veía en el mercado tratando de sacar alguna transferencia y de golpe te aparecían con alguna transferencia muy grande. Hay otros casos que eran menos conocidos, pero por ejemplo, Félix Correa fue del Manchester City a la Juventus en el 2020 por 10 millones y medio de euros. En ese mismo mercado, Pablo Moreno fue de la Juventus al Manchester City por 10 millones de euros. Ninguno de los dos terminó por crecer en el fútbol. Y esto pasa mucho. Son jugadores chicos que vienen de las divisiones inferiores y que valen 10 millones, van uno para cada lado y después terminan a préstamo en equipos de segunda, tercera o hasta cuarta división. Muchos conocen a Nicolò Rovella, el chico que fue del Genoa a la Juventus.
La Juve pagó 18 millones de euros por él, pero le mandó a Manolo Portanova por 10 millones, sigue jugando en el Genoa, jugó mucho en el Genoa, y a Elia Petrelli por 8 millones de euros. Imagínense el Genoa comprando a Elia Petrelli en el 2021, hoy juega en el Ascoli a préstamo, y pagar 8 millones por un jugador que nunca jugó además para ellos. Marley Ake fue del Marsella a la Juventus por 8 millones. Después terminó jugando en la Sub-23, o sea, en la tercera división de la Juventus. Franco Tongia fue de la Juventus al Marsella por 8 millones. Vean que las cifras generalmente se empatan, lo que genera automáticamente la misma plusvalía para los dos clubes si es que tienen amortizados los jugadores del mismo. Yo me acuerdo otro caso que era el de Audero. Audero era arquero de la Juventus, propiedad de la Juventus. La Sampdoria era un equipo que, nada, mitad tabla para abajo, y de golpe aparece que paga 20 millones por Audero. Bueno, en ese intercambio, que no es tal, sino que son transferencias paralelas, la Juventus, la Sampdoria le manda a la Juventus a Dauda Peters por 4 millones. Después se fue al Standard de Liège. A Erasmo Moulet por 3 millones y medio. Se fue a jugar a la Serie C al Cesena. Y así podría seguir con muchas transferencias. Es decir, es una práctica común en el fútbol italiano, y que ahora están sancionando a la Juventus por ello. ¿Qué significa esto? Hay una parte que es muy difícil de reglamentar, y es ¿cuánto vale un jugador? ¿Cómo probar que Audero no vale 20 millones? ¿Cómo probar que hay chicos que son juveniles que no valen 8 o 10 millones? Hay un caso también del chico del Barcelona, Alejandro Márquez, ¿se acuerdan? Venezolano que venía ahí en el Barcelona medio que apareciendo. 8 millones para la Juventus, y Mateus Pereira 8 millones de la Juventus para el Barcelona. Todos esos eran, y se sabía, para generar plusvalía. El tema es cómo demostrar que es un movimiento ilegal cuando la cotización, la valoración de un jugador es la marca del mercado, básicamente, y cada uno pagará por el jugador lo que quiera. Lo que sí está es mal, porque es una forma de dibujar la economía de los clubes sin invertir dinero en el equipo. Y hay otra cosa que a mí se me hace muy rara, es porque únicamente la Juventus. Si bien la Juventus era el que estaba más implicado en todo eso, el caso que más resonaba en este último tiempo era el del Napoli con Osimhen. El Napoli compra a Osimhen al fútbol francés por unos 80 millones de euros. Y a cambio les manda a Karnesis, muchos se los van a acordar, un arquero que en algún momento estuvo en el Udinese, y a 3 chicos del equipo Primavera por 5 millones cada uno, es decir, un total de 20 millones. Es decir, el Napoli sacó 4 jugadores que terminaban contrato ahí enseguida, los valuó en 5 millones a cada uno, no había forma de que valieran 5 millones cada uno, y de esa forma inflaron el precio de Osimhen a cerca de los 80 millones de euros. Karnesis creo que había jugado un solo partido en Francia. Los otros 3 chicos terminaron quedando libres, viniendo a buscar trabajo y a jugar al fútbol. Uno fuera del profesionalismo, y los otros 2 en el fútbol de la Serie D o de la Serie C en equipos muy menores. Entonces, si bien es una práctica común, y la Juventus es el que está más afectado o el mayor responsable por la cantidad de investigaciones que tiene, repito, de las 62 originales que había, la mayoría, 42, eran de la Juventus. Entonces, desde ese punto de vista, se puede entender que la Juventus sea la principal implicada. Pero, repito, me da la sensación de que tendría que haber habido algunos otros equipos implicados. En menos de 10 días se van a explicar todas las razones para estos 15 puntos que le quitan a la Juventus. Si bien tiene que ver con todo esto de la plusvalía, y estos son los casos que más se conocen, tendremos que conocer los detalles de por qué encuentran ilegalidad en todo esto que estoy diciendo, porque al final de cuentas, por más que esté delante de los ojos de todo el mundo esta práctica, después hay que probarla como un delito y como una asociación ilícita. Entonces vamos a esperar estos 10 días para que vengan ya los argumentos oficiales de la sanción. La Juventus tiene 30 días para recurrir al Comité Olímpico, y el Comité Olímpico le puede dar la razón o no a la Juventus. O se elimina la sanción o no se altera. No hay otra alternativa que no sea eso. Lo que sí está claro es que ahora la Serie A va a jugar una buena parte de la temporada con 15 puntos menos, es decir, a mitad de tabla, y sin saber si esos 15 puntos los va a recuperar o no, en función de el objetivo más importante que tiene la Juventus ahora, y es
meterse en Champions para el año que viene. Espero que se haya entendido, que no haya sido muy pesado. Quise poner muchos ejemplos como para que todos entiendan cómo funciona esto de la plusvalía y del intercambio de jugadores y de sobrevalorarlos para que el equipo en la economía, en el balance económico de ese año pueda presentar ingresos muy grandes que después los va amortizando en la duración de los contratos. 2, 3, 4, 5, 8 años, como está haciendo el Chelsea hoy con algunos de sus jugadores para poder meterlos en el fair play financiero. Pero esa es la noticia. La Juventus, en un momento de muy frágil institucionalmente, con Agnelli saliendo, con otras acusaciones, que por eso salió Agnelli, y no solamente por esto de las plusvalías, también hay otras acusaciones con el cómo se manejó los salarios que no se pagaron oficialmente a los jugadores durante la pandemia, el mensaje de Chiellini para generar que esos pagos llegaran por afuera y no quedaran registrados en la economía del club para que el club tuviera menos pérdidas, la carta descubierta a Cristiano Ronaldo donde se le aseguraba casi unos 20 millones de euros que iban también por afuera del sistema para no presentarlos en el balance de economía del club y eso no generara pérdidas. Es decir, la Juventus tiene todavía muchos problemas legales por delante que no tienen que ver únicamente con esto de la plusvalía. Entonces, en un momento de fragilidad total de la Juve, 15 puntos menos, tener que buscar un director deportivo y obviamente institucionalmente una situación muy complicada. Habrá que ver qué repercusión tiene esto una vez que pase la apelación con el CONI, si se llega a mantener esta sanción, incluso cómo lo puede afectar con alguno de los patrocinios, si van a querer seguir o no con el equipo. Bueno, eso será historia para más adelante. Pero esa es la bomba del día.